Hay muchas maneras de estudiar anatomía. Una de ellas es primero empezar con una especie. Por ejemplo, estudiar todos los músculos del perro, el hueso, de una misma especie. Y luego ver las diferencias con otra especie. Por ejemplo, un músculo en particular, el bíceps braquial, por ejemplo. En el perro cómo es y cómo es en el caballo. Primero estudiar todos los músculos de un perro y después compararlo. Otra manera es estudiarlos por regiones. Por ejemplo, tenés el radio, el hueso del radio. ¿Y qué vas a tener cerca del hueso del radio? El músculo carpo radial. ¿Y qué nervio puede pasar por ahí? El nervio radial. Y bueno, y así por regiones te vas acostumbrando que van a tener los mismos nombres. Los nombres están relacionados. Por ejemplo, un flexor carpo ulnar. Va desde el carpo hasta la ulna. El mismo nombre, el músculo brachiocefálico. Desde el brazo hasta la cabeza. Brachio. Desde el brazo hasta la cabeza. Todo tiene un porqué de los nombres. Hola estudiantes, muchas gracias por venir. Y repasemos anatomía, el miembro torácico. Los músculos de la cintura escapular sirven para mantener unido al miembro torácico al resto del cuerpo. Por ejemplo, cuando un gatito juega con una pelota, lo que mantiene unido a los miembros al resto del cuerpo es el miembro torácico. O lo mismo, cuando hay un preparado anatómico, el miembro torácico se separa del resto del cuerpo. En anatomía tienen que cortar estos músculos, estos 9 músculos, para poder preparar el miembro torácico. Ahora, estos 9 músculos tenemos que acordarnos de 3, 4, 5. Hay 3 músculos que son profundos, el resto son superficiales. Hay 4 músculos que no están inervados por el plexo braquial, el resto sí. Y hay 5 músculos que se insertan en el húmero, el resto en la escápula. Ahora, comencemos con el homo transverso. El homo transverso se inserta en la espina de la escápula y se origina en el ala del atlas. Por otro lado tenemos al trapecio, el cual se origina en el ligamento supraespinoso y también se inserta en la espina de la escápula. Y tiene una parte cervical y una parte torácica, el músculo trapecio. Ahora, vamos al músculo brachiocefálico. Cuando realizamos una extracción de sangre, lo que primero tenemos que buscar es el surco yugular para presionar y luego poder identificar a la vena yugular y realizar la extracción de sangre. En dorsal de la vena yugular está el músculo brachiocefálico. Ahora, las mascotas no tienen clavícula, tienen un remanente que es el tendón clavicular. Este tendón clavicular divide el músculo brachiocefálico en 2. Reemplacemos la palabra tendón clavicular por cleido y nos queda cleido braquial, que va al brazo, y cleido cefálico, que va a la cabeza. El cleido braquial se inserta en el húmero, en ventral de la tuberosidad deltoidea del húmero. Y la otra parte, el cleido cefálico, se divide en 2. Una parte que se inserta, que va al cuello y se llama cleido cervical, y la otra parte que se inserta en la apófisis mastoidea del hueso temporal y se llama cleidomastoideo. Este músculo cleidomastoideo es la parte más craneal de los músculos que vamos a hablar en este video. Ahora, continuemos con el latísimo del dorso. El latísimo del dorso se abre como un abanico y también se inserta en el húmero. Se inserta en la tuberosidad del redondo mayor. Ahora, fíjate cómo el brachiocefálico va por un lado y el latísimo del dorso va por el otro, insertándose en el húmero. Ahora, vamos a continuar con la cara medial de la escápula. En la cara medial de la escápula tenemos a la fascia serrata. Y en la fascia serrata se inserta el serrato ventral. Y en dorsal del serrato ventral se inserta el músculo romboideo. Ahora, acá también podemos ver al pectoral profundo.
Este pectoral profundo se origina en el esternón y se inserta en el húmero, en el tubérculo menor del húmero. En esta imagen podemos ver mejor a los músculos pectorales. Los músculos pectorales son tres. Tenemos el músculo pectoral profundo y los otros dos músculos superficiales. Estos dos músculos superficiales también se insertan en el húmero, pero se insertan levemente ventral a la tuberosidad deltoidea del húmero. Ahora, dijimos anteriormente que hay 4 músculos que no están inervados por el plexo braquial. Y estos músculos son el brachiocefálico, el homotransverso, el trapecio y el romboideo. Estos 4 músculos no están inervados por el plexo braquial. Y recordemos que el plexo braquial es una parte de la médula espinal, el cual va a dar nervios que van a inervar a todos los músculos del miembro torácico y a una parte de la cintura escapular. En una parte de la médula espinal tenemos el plexo braquial. Y este plexo braquial va a dar nervios que inervan a todos los músculos del miembro torácico y una parte de la cintura escapular. Pero ahora nos vamos a enfocar en dos nervios, en el nervio axilar y en el nervio radial. El nervio axilar va por detrás de la articulación del hombro, axila e inerva a los músculos flexores del hombro. Estos músculos flexores del hombro son 3. Son el redondo mayor, el redondo menor y el músculo deltoides. Ahora, el más importante, el nervio radial, va de C7 a T1 e inerva a los músculos extensores del codo, del carpo, de los dedos y 2 músculos supinadores. En total 9 músculos. Entonces, va por la cara caudal del húmero. Luego, a mitad del húmero, emite unas ramas hacia el tríceps, se mete dentro del tríceps e inerva a los 3 músculos extensores del codo, que son el tríceps, el tensor de la fascia antebraquial y el músculo anconio. Luego, a nivel del codo, se desplaza hacia lateral y ahí va a inervar a los músculos supinadores. Estos 2 músculos supinadores solamente están desarrollados en el perro y en el gato, pero no en otras especies. Entonces continúa por la cara, va descendiendo por la cara craneal del radio y para inervar a los músculos extensores del carpo y de los dedos. En esta imagen vemos una vista medial de la articulación del hombro y del codo. Acá podemos ver el plexo braquial y están marcados el nervio axilar y el nervio radial. Y también podemos ver al músculo del redondo mayor, el cual se inserta en la tuberosidad del redondo mayor del húmero. Después, el redondo menor es un músculo muy pequeño y está en distal de la escápula. Con respecto al deltoides, se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero y tiene una sola cabeza de origen en prácticamente todas las especies, excepto en el perro. En el perro, la escápula tiene la espina de la escápula y en la espina de la escápula hay un acromión. Y ese acromión que está en el perro sirve de origen también del músculo deltoides. Entonces en el perro tiene 2 músculos, tiene 2 cabezas el músculo deltoides. El punto igualmente se insertan en el mismo lugar, en la tuberosidad deltoidea del húmero, el músculo deltoides. En esta misma imagen podemos ver al tríceps braquial. Este músculo tríceps se caracteriza, el tríceps, por tener 3 cabezas. Y de nuevo, en el perro es una excepción, en el resto de las especies tiene 3 cabezas. En el perro tiene 4 cabezas. Lo vemos muy bien en este corte transversal, donde primero tenemos que identificar al húmero. Luego están las 4 cabezas del tríceps. Acá también podemos ver el tensor de la fascia antebraquial, el cual estaba levemente desplazado hacia medial. Se puede observar mucho mejor en un corte medial de lo que es el hombro. Ahora continuamos hablando de los músculos extensores del carpo y dedos. Estos músculos se originan en el epicóndilo lateral del húmero,
En este corte transversal es un corte a nivel del radio y cúbito. Una vez que identificamos el radio y cúbito, tenemos que ir hacia cráneo lateral y ahí observamos al músculo extensor carpo radial. Observemos al extensor carpo radial, el cual va por cráneo lateral. Luego está el extensor digital común, el extensor digital lateral y acá el extensor ulnar lateral, también llamado cubital, extensor carpo cubital. Recordad que ulnar y cubital son sinónimos. Ahora, el extensor digital común se inserta en la apófisis extensora de la tercera falange de cada dedo funcional. O sea, que en el perro se divide en 4 este músculo, uno para cada dedo funcional. En el rumiante se divide en 2 y en el caballo, en el equino, no se divide. El extensor digital lateral también se va a dividir dependiendo de la especie. En el caballo no se divide y, por ejemplo, en el perro se divide en 3, en el gato se divide en 4, el extensor digital lateral, y se termina uniendo al extensor digital común, el extensor digital lateral en estas especies, en el perro, en el gato, para insertarse junto con él en la apófisis extensora. El aparato de sostén pasivo es lo que soporta el peso del tronco del caballo cuando está parado, cuando está de pie, en estación. Está formado por tendones y ligamentos. Siempre es bueno recordar la diferencia entre un tendón y ligamento. Ahora, un componente muy importante de este aparato de sostén pasivo en el caballo es el músculo bíceps. Este músculo bíceps se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, pasa por el surco intertubercular del húmero y se inserta en la tuberosidad del radio. Ahora, cuando pasa por el surco intertubercular del húmero, ahí entre el hueso y el tendón hay una bolsa sinovial que cuando el caballo se golpea en esa zona, ahí se produce una bursitis, una inflamación. Recordad que todo lo que termina en itis es sinónimo de inflamación. Ahora, el músculo bíceps braquial tiene un tendón interno, a diferencia de otras especies. En el caballo tiene un tendón interno llamado lacertus fibrosus, que lo conecta con el músculo extensor carpo radial. Y ahora, el músculo bíceps se inserta en la tuberosidad radial y está cubierta esta inserción por un ligamento colateral medial en el caballo. Este ligamento colateral medial parte del epicóndilo medial del húmero y se desplaza, va hasta el radio y cúbito y cubre la inserción del bíceps. Pero este ligamento colateral medial del caballo es reemplazado por el músculo pronador redondo en el perro. Otro componente importante del aparato de sostén pasivo son los músculos digitales. Tenemos los músculos digitales flexores y extensores. Los extensores, el extensor digital común, se inserta en la apófisis extensora de la tercera falange, como vemos en la imagen. El extensor carpo radial se inserta en dorso proximal del metacarpo. Este lugar de inserción es importante porque después vas a ver en otra materia, en clínica de caballos, que ese es un punto de dolor cuando hay un esfuerzo de este músculo, del músculo extensor carpo radial. Ahora, observa cómo el flexor digital superficial hace como un manguito que cubre al flexor digital profundo. Y el flexor digital superficial luego se va a insertar en la cara palmar de la primera y segunda falange, mientras que el flexor digital profundo continúa y va hasta la tercera falange. Algo muy importante en anatomía es observar los preparados, que durante un examen lo primero que te van a preguntar es si se trata de un miembro izquierdo o de un miembro derecho. Para esto hay que acostumbrarse a indicarnos un punto de referencia. Vamos a utilizar un punto de referencia muy común. Cuando estás en la veterinaria,
ya para que te vayas acostumbrando, si tenés una mascota, un perro, un gato, en la veterinaria siempre se empieza a revisar con la posición. Tenés el perro, la cabeza del perro apuntando hacia tu hombro izquierdo y se revisa la boca, los ojos, como en esta imagen. Ahora, desde esta posición, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Si vemos los miembros, vamos a ver el miembro anterior izquierdo, la cara lateral, y el miembro anterior derecho, la cara medial. Y para que te vayas ya acostumbrando a tener un punto de referencia. Y en base a esto te acostumbras a ver a los músculos.